Shabbat Shalom. Antes de nuestro rezo de la tarde, vamos a cubrirle una enseñanza más todavía a la parashá de la semana, la parashá Pinjas, la sidra número 41 de este ciclo de Torah del año hebreo en curso. Nos hemos quedado con el capítulo 27, Sefer Bemidbar, libro de Números. Y antes de continuar abriendo este Perek Hav Zain, capítulo 27, vamos a hablar todavía un poco más acerca de Pinjas, el personaje. En el entendido que la Torá es un texto codificado y que por lo tanto su literalidad es nada más el cuerpo, la parte superficial de la Torá, pero en el entendido que la Torá es un texto codificado, que sus secretos están escondidos y muy ocultos en sus historias, que dentro de esta escritura superficial que tenemos hay una Torah oculta. Sobre esta base vamos a hablar todavía, como ya lo dije, un poco más acerca de Pinjas, el personaje. Oiga, después que Pinjas dio muerte a Zimri, los sabios dicen que tuvo miedo, tuvo temor. ¿Y de qué? ¿O por qué? Lo que los sabios nos dicen, que una vez Pinjas dio muerte a Zimri, tuvo temor, tuvo miedo. ¿De qué? Que podía tener que estar bien con él. Para uno podía actuar bien, para otro podía actuar mal. Sí, dicen los sabios que Pinjas tuvo temor de la gente de guerra del ejército de Zimri, de la tribu de Shimon. Pues Zimri era el nací de la tribu, el jefe, el líder, el comandante, la cabeza tribal de la tribu de Shimon. O dicho en otras palabras, Zimri era el general de esa tribu. Así que Pinjas tuvo temor de que toda la tribu lo atacaran, tomaran venganza contra él por haberle dado muerte a su jefe. Así que temió a las represalias o a la venganza de la tribu de Shimon. En este sentido, los sabios nos dicen, de acuerdo con el Zohar, cuando Pinjas mató a Zimri, su alma partió. De acuerdo con el Zohar, cuando Pinjas mató a Zimri, su alma partió. ¿Qué significa eso? Casi es lo mismo que ocurrió en el Har Sinai. Cuando todos nuestros ancestros estuvieron al pie del Har Sinai y el Eterno comenzó a dar las 10 palabras, los 10 enunciados,
ante ese despliegue del poder de la Shekinah en el Har Sinai y la voz tronante del Eterno, los sabios nos dicen que ante las dos primeras palabras del Eterno, las almas de los hombres salieron. ¿Qué pasó ahí, Roselena? Murieron. No aguantaron, no soportaron tanto despliegue de energías. Así que sus almas partieron. Es la misma historia de Isaac. Cuando el Eterno le dijo a Abraham que llevara a Isaac al Har Moriah y que se lo ofreciera en una olá, en una ofrenda del todo quemada, Isaac, por supuesto, que colaboró con Abraham diciéndole: amárrame fuerte, Padre mío, átame fuerte. Si este es el pedido del Creador, complazcamos su deseo. Amárrame fuerte, no sea que cuando yo vea el cuchillo, mi cuerpo reaccione involuntariamente, y por eso átamelo más fuerte. Cuando Abraham sacó el cuchillo que lo iba a hundir en el cuello de Isaac, también dicen los sabios que el alma de Isaac salió. ¿Qué ocurrió? Murió. Su alma fue al Gan Eden. Sí. Entonces acá tenemos tres casos. Que Pinhas, después de haber dado muerte a Zimri, según el Zohar, su alma partió. Tenemos el caso de los Bnei Israel en el Har Sinai, que ante las dos palabras sus almas salieron. Y tenemos el caso de Isaac, que cuando vio el cuchillo, su alma también partió. Ahora, en el caso de nuestros ancestros en el Har Sinai, Hashem volvió las almas a los cuerpos. ¿Y eso qué significa? Les dio vida nuevamente, las almas las hizo entrar nuevamente en los cuerpos de los Bnei Israel. Lo mismo ocurrió con Isaac. Si al ver el cuchillo su alma salió, el Eterno tomó nuevamente el alma del Gan Eden y la volvió a colocar dentro del cuerpo de Isaac. Es lo que hizo el Eterno con Pinhas. Porque, como dicen los sabios, de acuerdo con el Zohar, cuando Pinhas mató a Zimri, su alma partió. Pero el Eterno, como lo hizo con los ejemplos que ya hemos dicho, el Eterno trajo de nuevo el alma de Pinhas y la volvió a colocar dentro del cuerpo. Solo que con Pinhas el cielo hizo algo mucho más sobrenatural. Algo más sobrenatural, místico, metafísico, esotérico. Y es que no solo le devolvió a Pinhas su propia alma, sino que también el Eterno tomó dos almas más y las insufló, las introdujo, las colocó o las metió dentro del cuerpo de Pinhas. Dos almas más.
Entonces, ¿cuántas almas hay ya dentro de ese cuerpo? Las dos almas adicionales que el Eterno tomó y que insufló en el cuerpo de Pinjas no eran almas comunes y corrientes. ¿Quiénes eran? Siempre hablen fuerte. Dicen los sabios, Hashem lo revivió a Pinjas, poniendo en él las almas de Nadab y Abihu. Hashem lo revivió poniendo en él las almas de Nadab y Abihu. Así, cuando se convirtió Pinjas en Cohen Gadol, era una nueva persona. ¿Qué tiene Pinjas ahora entonces? Ahora son tres almas en un solo cuerpo. Y las tres almas son almas de Cohen Gadol. No hablamos de almas comunes y corrientes, sino que son tres almas de Kohanim. Porque Nadab y Abihu eran Kohanim, potenciales candidatos para convertirse en Kohanim Gedolim. Y Pinjas, por lo que hizo con Zimri, el Eterno le dio la heredad de la Keuna, del sacerdocio eterno. Así que las tres almas que hay en Pinjas son tres almas de ¿qué dijimos? Son tres almas de Kohanim Gedolim. Ya volveremos a esto, pero inevitablemente esto nos lleva a una enseñanza que hemos desarrollado en otros momentos. Y es que cuando nuestra alma vuelve a bajar de los mundos superiores, ya sea en un Ibur o en una nueva reencarnación, uno siempre vuelve con la elevación espiritual que tuvo antes. El alma siempre baja con el mismo estatus social que tuvo en su migración anterior. El alma, cuando viene en una nueva migración, siempre vuelve en el mismo nivel económico y más con el que se fue de su vida anterior. No es lo mismo que vemos en el caso de Nadab y Abihu. Es el mismo caso que está ocurriendo en Pinjas. El mismo caso de Nadab y Abihu. Los dos hijos de Aarón, bueno, Nadab, ya lo dije, era un potencial candidato para ser Cohen Gadol. Abihu era un potencial candidato para ser Cohen Gadol. Y ahora que el Eterno le ha dado la heredad de la Keuna o del sacerdocio a Pinjas, ¿en qué se va a convertir Pinjas? En un Cohen Gadol. Entonces, las dos almas que el Eterno ha insuflado en Pinjas, para que ahora hayan tres almas en un solo cuerpo, las tres almas son ¿de qué estamos diciendo?
Las tres almas son de Kohanim Gadolim. Entonces, si el estatus espiritual, si la elevación de alma de Nadab y Abihu era la de Kohanim Gadolim, ¿cómo regresan ahora? Sí, pero no se oye. ¿Cómo regresan, Francisco? Entonces, ¿cuál es la enseñanza en esto? Lo que estamos diciendo. ¿Qué estamos diciendo, Rosa Miriam? Siempre cuando nuestra mamá vuelve en el grado en que se quedó en la migración anterior, ¿no? Sí, ¿qué más estoy diciendo? Otro, en la misma, lo mismo en otra boca. ¿Qué estamos diciendo? No se oye aquí, hable fuerte. ¿Qué estamos diciendo? Si yo le oigo, pero aquí no queda. Que cuando el alma regresa, vuelve con el mismo nivel donde había quedado la migración anterior, igual con el mismo estatus, el mismo nivel espiritual e incluso el mismo nivel económico. ¿Y por qué sucede así? Manolo. Para que vayamos evolucionando, elevando. Para continuar, elevarse de donde nos queda. El alma siempre que regresa, ya sea en un Ibur o en una nueva reencarnación, siempre vuelve en el mismo estatus espiritual en que se fue, en la misma posesión económica, en todo. Vuelve al mismo nivel de donde se fue. Y es lo que estamos viendo en Nadab y Abihu. Les hago una pregunta, vamos a ver si ustedes recuerdan bien la enseñanza. ¿Y qué si no se cumple eso? Si la persona en un viaje del alma anterior estuvo tan elevada dentro de Am Israel, pero en el nuevo viaje esa alma viene dentro de los gentiles. O que si en la vida pasada tuvo un nivel económico, un estatus social muy bueno, pero ahora que el alma regresa, viene en un estado de pobreza y no en el nivel económico que tuvo anteriormente. Es lo que hemos dicho en otros momentos. Que tal vez en la vida anterior donde hubo facilidad económica, a lo mejor no compartió como debió hacerlo, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Si se fue en un nivel espiritual elevado y ahora en una nueva migración baja, en un nivel bajo, si se fue en un viaje anterior en un estatus social y económico muy posesionado y ahora regresa en un estado de pobreza, ¿qué es lo que ocurre, hemos dicho? En el camino. Eventualmente esa alma volverá a su condición en la cual se fue. Nunca pierda de vista eso. Siempre esa alma va a recuperar, se le va a dar, se le va a entregar, va a retomar lo que tuvo. Aunque eso le lleve un proceso, pero que va a llegar, porque ese es su lugar.
Así que en el cuerpo de Pinjas, ¿cuántas almas hay ahora? Hay 3 almas. ¿Y qué tipo de almas son? De Kohanim Gedolim. Está el alma de Pinjas y el Eterno ha insuflado en ese mismo cuerpo las almas de Nadab y Abihu. Por eso dicen los sabios. De acuerdo con el Zohar, cuando Pinjas mató a Zimri, su alma partió. Hashem lo revivió poniendo en él las almas de Nadab y Abihu. Así, cuando se convirtió en Cohen Gadol, era una nueva persona. En el libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 6, y su versículo 25, ustedes no tienen una Torah que tenga Shemot. Si alguien tiene Shemot, ábralo en el capítulo 6, versículo 25. Leo, en hebreo dice, de Elazar ben Aarón, lakach lo mi benot Putiel lo leisha, batel lo et Pinjas. El rashe avot haleviim lemishpehotam. Repito, 6:25, Shemot, Éxodo. De Elazar ben Aarón, lakach lo mi benot Putiel lo leisha, batel lo et Pinjas. El rashe avot haleviim lemishpehotam. En español dice, Elazar, hijo de Aarón, tomó para él de las hijas de Putiel, para él por esposa. ¿Quién es Putiel? ¿Quién es Putiel? Yitro. Yitro tiene muchos nombres o variedad de nombres. Entonces tenemos de que Elazar, el hijo del Cohen Gadol Aarón, tomó por esposa a una hija de Yitro. Por supuesto, ella era una conversa. ¿Y qué vino de ahí? Y le dio a luz a Pinjas. Elazar, hijo de Aarón, tomó para él de las hijas de Putiel, para él por esposa, y le dio a luz a Pinjas. Y dice el texto, estos son los jefes de las casas de los Leví por sus familias. Y en la literalidad nosotros nos vamos. ¿De quién está hablando entonces? Pero de repente dice el texto, estos son los jefes de las casas de los Leví por sus familias. Bueno, está hablando de un solo hombre, pero de repente de uno pasa a hablar de varios. El texto nos está hablando en singular, pero repentinamente de singular pasa a hablarnos en plural. ¿Por qué? Lo que ya dije. ¿Por qué? Lo que ya dije. Porque ahora ya no es solo Pinjas, sino que ahora dentro de Pinjas hay 2 almas más para hacer un total ahora de 3 en un solo cuerpo. De hecho, el Zohar, el decodificador de esto, nos dice, leo el mismo texto que acabo de leer, y Elazar ben Aarón se tomó una de las hijas de Putiel para mujer. Se convirtió en yerno ¿de quién? De Yitro. Así que Aarón y Yitro, ¿qué eran? Eran consuegros.
Y Eleazar, hijo de Aarón, se tomó una de las hijas de Putiel para mujer, y ella le tuvo a Pinjas. Estos son los jefes de los padres, de los levitas, de acuerdo a sus familias. Y ahora viene Zohar, el decodificador, y dice, ¿por qué dice, estos son los jefes? Si el único mencionado es Pinjas. ¿Por qué está hablando ahora en plural si estaba hablando en singular? ¿Por qué está hablando ahora de varios si solo estaba hablando de uno? ¿Por qué dice estos son los jefes si el único mencionado es Pinjas? La verdad, dice Zohar, es que por haber él salvado de la plaga a millares de Israel, al hacer expiación por los hijos de Israel y sus jefes, todos ellos están incluidos en él. ¿Quién es él? Todos ellos están incluidos en él, y la referencia a él es a estos. Esta expresión también sugiere que él, en su propia persona, está compensado de la pérdida de los jefes de los Leviim, que son Nadab y Abihu. ¿Qué pasó con Nadab y Abihu entonces? Hable fuerte. Fueron insuflados en Pinjas, sus almas. Hablando de Nadab y Abihu, dice Zohar, ellos pecaron y fueron quemados, pero sus almas encontraron moradas para ellas en Pinjas. ¿A dónde regresaron? ¿Dónde vinieron a residir, a morar nuevamente? Ellos pecaron y fueron quemados, pero sus almas encontraron moradas para ellas en Pinjas. Ellos apartaron el signo del pacto de su lugar, al no dejar descendencia. Y él vino y de nuevo se unió a este signo. Y por eso le fue dado a él el espíritu y la heredad de ellos. En este contexto, ¿cuál fue el pecado de Nadab y Abihu por lo cual murieron? Lo acabo de leer. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Eso. No dejaron descendencia. No procrearon. No engendraron hijos y por lo tanto su sello sagrado, la santa impronta, la marca de la circuncisión, ¿qué diríamos? ¿Cómo no? Si les valió, pero ¿qué ocurrió? No la activaron, no la utilizaron para el propósito divino. Dice el Zohar, por eso, y lo reitero, dice, ellos pecaron y fueron quemados, pero sus almas encontraron moradas para ellas en Pinjas. Ellos apartaron el signo del pacto de su lugar al no dejar descendencia. Y él vino de nuevo y se unió a este signo. Y por eso le fue dado a él el espíritu y la heredad de ellos. Así que Nadab y Abihu, que son circuncidados, pero al no haber procreado, al no dejar descendencia, al no engendrar hijos, se fueron con una deuda, con algo pendiente. Esto nos lleva a considerar el tema también de la Brit Mila, de la circuncisión. Todo va unido. Cuando Jacob salió de
Beersheba, en la Parashá Vayetze, la número 7, que iba huyendo de Esab, que quería matarlo, y que también iba para cumplir la misión de encontrar esposa para él en casa de Labán, durmió en cierto lugar. ¿Qué lugar era ese? ¿Qué lugar era ese? El lugar del templo. Y en esa noche, mientras duerme, Jacob tuvo un sueño. El sueño era Sulam, de la escalera, donde ve que ángeles suben y ángeles bajan. A la mañana siguiente, dice la Torá, y se despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente el Eterno está en este lugar, y yo no lo sabía. Póngale cuidado a lo siguiente. Y tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo. Leo de nuevo. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo. ¿De qué está hablando? En el nivel literal, Jacob está hablando del lugar, del Amakom. Pero el Zohar, y aclaro el Zohar, porque no es mi interpretación, el Zohar va más allá y nos enseña o nos decodifica a niveles profundos qué es lo que Jacob está diciendo. ¿Cuán terrible es este lugar? ¿Qué lugar? El lugar es geográfico, pero el Zohar se va más allá. ¿Cuán terrible es este lugar? No es otra cosa sino casa de Elohim y puerta del cielo. ¿Saben qué es lo que decodifica el Zohar? Está hablando de la circuncisión. De ese lugar está hablando. Y aclaro que el Zohar, porque ya lo dije, no es mi interpretación. Dice el Zohar: inmediatamente se dice, y estuvo aterrado, y dijo: cuán lleno de pavor es este lugar. La palabra lugar tiene aquí un doble significado. En primer término, se refiere al lugar mencionado por Jacob en el versículo precedente, el lugar geográfico. Pero también se refiere al signo santo, al signo del santo pacto. ¿Qué es eso? Que no ha de ser dejado inoperante. No debe dejar dejado como. En sus palabras, pero también se refiere al signo del santo pacto que no debe ser dejado inoperante. Y estas dos significaciones en verdad solo son dos aspectos de una y la misma idea. Jacob dijo entonces: esta no es otra cosa que la casa de Elohim, que implica la circuncisión no ha de quedar vacía. Su pacto no ha de existir en aislamiento. Es en delicia una morada hermosa que ha de usarse para la promoción de la fecundidad y para recibir bendición de todos los órganos corporales. Wow. Pues realmente es la puerta del cielo.
En otras palabras, la puerta del cuerpo, seguramente la puerta a través de la cual las bendiciones pasan hacia abajo. De modo que está ligada a lo alto y en lo bajo. En lo alto por ser la puerta del cielo y abajo por no ser otra cosa que la casa de Elohim. De ahí que él estuvo aterrado y dijo, cuán lleno de pavor es este lugar. Pero se puede agregar que la humanidad no presta atención a su preciosura. ¿Qué vemos acá? Que la circuncisión debe de cumplir un propósito. ¿Cuál es ese? Hablen fuerte. ¿Cuál es su propósito? Sí, procrear. En el caso de Nadab y Abihu, ellos se fueron quemados por el fuego divino, por el fuego celestial, sus almas se fueron. ¿Y qué es lo que ocurrió? Su Brit Milá, su circuncisión, no cumplió el propósito. De hecho, ese es el lugar por donde bajan todas las bendiciones del cielo a la tierra. Es de Yesod a Yesod. Por eso se le llama la casa de Elohim. Es el lugar de donde descienden o por donde bajan todas las bendiciones de arriba. Y por eso es que el Zohar también nos dice que alguien que no ha procreado, hablando de varones, no pueden hacer bajar las bendiciones de arriba a abajo. Porque, dice, son defectuosos. Porque la circuncisión no puede quedar sin cumplir su propósito. Así que en el caso de Nadab y Abihu, ellos ahora vuelven. ¿Por qué vuelven? Hablen fuerte. Dice el Zohar también. ¿Dónde vamos? Dice el Zohar a Kadosh. Por supuesto que en el caso de Nadab y Abihu vinieron como una especie de ibur. Pero, dice el Zohar, y mientras un hombre fracasa en su propósito en este mundo, ¿de qué propósito estará hablando? De la procreación. Y mientras un hombre fracasa en su propósito en este mundo, Akadosh Baruj Hu lo desarraiga y lo vuelve a plantar una y otra vez. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, Lorena? Que debe regresar en migraciones nuevas a cumplir con el propósito que es procrear. Y mientras un hombre fracasa en su propósito en este mundo, Akadosh Baruj Hu lo desarraiga. ¿Qué es eso, Rosa Miriam? ¿Qué es eso? Muere. Y lo vuelve a plantar una y otra vez. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Reencarnaciones. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que qué? Hasta que vengan a engendrar hijos.
Y si siguen insistiendo que no quiere procrear, vendrá el momento en que su alma gemela tomará cuerpo de hombre y el de hombre tomará cuerpo de mujer. ¿Oyeron? ¿Ah? Si de que cumple, cumple. Si sigue viniendo y no cumple el propósito, es arrancado y lo vuelven a plantar otra vez y no cumple el propósito, lo desarraigan, lo vuelven a plantar y el año acabar, vendrá el momento en que él vendrá con su alma gemela, solo que él vendrá en cuerpo de mujer y ella vendrá en un cuerpo de hombre, pero que va a cumplir, va a cumplir. Uy, dice el Zohar, dos son mejor que uno, porque tienen una buena retribución por su trabajo, según lo que dice Kohelet, que alude a los que han cumplido el deber de dejar hijos en este mundo, en consideración a los cuales heredan una porción en el mundo por venir. ¿Qué ocurre por el hecho de engendrar hijos? Se hereda una porción en el mundo por venir. Así ha plantado el Eterno árboles en este mundo. Si prosperan, tanto mejor. Y si no, Él los desarraiga y vuelve a plantarlos una y otra vez. Así todos los caminos del santo lo son con el propósito de lograr el bien y la perfección del mundo. Entonces, sobre Pinhas vinieron las almas de Nadab y Abijú. ¿Qué tipo de personas sería en ese tiempo ya con las tres almas? Que no eran cualquiera, almas cualquiera. Y no alaba uno por un lado y otro por el otro. No. Por eso es que el Zohar dice que Pinhas fue transformado en otra persona. Imagínense tener a Nadab, a Abijú y su propia Neshama. Wow. Después tratamos esto fuera de transmisión, fuera de cámaras. Avancemos, capítulo 27. En la segunda parte de este Perek Havzain, tenemos que el tiempo de partir de Moshe de la dimensión física a la dimensión espiritual ya se acerca. El tiempo para que Moshe deje la vida terrestre, la vida terrenal y su alma ascienda a los mundos superiores, se está llegando ese momento. Por lo mismo, Moshe entiende que la congregación de Israel no puede quedar como oveja sin pastor. ¿Y qué es lo que pide al Creador? ¿Qué es lo que pide? Que le dé algo para que... El sucesor. Para que guíe. ¿Sí? Un sucesor. Porque cuando no queda un sucesor, el rebaño se descarría.
Dicen los sabios, cuando Moshe se enteró de que las hijas del Zelofhad heredarían la propiedad de su padre, reflexionó: el tiempo ha llegado para mí de hacer mi petición a Hashem, que mis hijos hereden mi posesión. ¿Qué quería? Que sus hijos tomaran las riendas. Que el Junior tomara las riendas. ¿Y quién no? ¿Y quién no, verdad, Manolo? Eso era lo que quería Moshe, que sus propios hijos tomaran su lugar. Así que Moshe oró: amo del universo, designa a un sucesor para mí antes de que yo muera. No dejes a la comunidad ser como un rebaño sin un pastor. Y oiga lo que le dijo: yo deseo que uno de mis hijos tome mi lugar. Buena petición, ¿verdad, Herbert? ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? Le dice al Eterno: yo deseo que uno de mis hijos tome mi lugar. ¿Qué pidió, Lorena? Que uno de sus hijos fuera el sucesor. Pero, oh sorpresa, tú, Eterno, sabes que los temperamentos de las personas varían ampliamente, dice. Algunas se enojan fácilmente, mientras otras son calmas o reservadas. ¿De cuáles es usted? Dales a ellos un líder que pueda guiar a cada tipo sabiamente, sin perder sus estribos con aquellos que los provocan. Además, él debe estar preparado para conducir personalmente el ejército a batallar. Moshe mismo condujo la guerra contra Sihón y Og, y similarmente su sucesor Yehoshua cabalgó a la cabeza del ejército en la conquista de la tierra de Israel. Moshe continuó: Hashem elige un líder que se dedicará a satisfacer las necesidades comunales con celeridad y celo. Un líder quien tiene grandes méritos y quien orará a favor del pueblo. ¿Pero en quién está pensando Moshe? Hashem replicó: yo ya he escogido al futuro líder. Y le dijo: el que cuida la higuera comerá su fruto. Y el que sirve a su amo será honrado. Y le dijo el Eterno: a pesar de que tus hijos son tan sabios como tu estudiante Yehoshua, y a pesar de que ninguno puede reemplazarte, y dado que ninguno ha alcanzado tu nivel de sabiduría, ¿tú crees que tus hijos pueden ocupar tu posición también como cualquier otro? No obstante, tus hijos no igualan a Yehoshua. Tus hijos no igualan a Yehoshua en su amor a la Torah. Yehoshua invirtió hasta la última gota de fuerza para ganar sabiduría, porque él ama a la Torah tan grandemente. En su extrema ansiedad por servirte a ti, su maestro, él hizo caso omiso de su propia dignidad. Él viene al Bet HaMidrash, a la casa de estudio, temprano cada día y parte tarde a fin de arreglar los bancos de los maestros, quienes solían sentarse en banco, y la alfombra de los estudiantes, quienes solían sentarse sobre el suelo. Su devoción a la Torah es insuperada. Ahora cosechará los frutos de su amor por la Torah. Él conducirá al pueblo judío. Por eso le dijo: el que cuida la higuera comerá de su fruto. Y aquí ninguno de ustedes me limpia la silla, imagínense. ¿Ah?
Así que de Yehoshua le dijo el Eterno a Moshe, su devoción a la Torah es insuperada. Ahora cosechará los frutos de su amor por la Torah. Él conducirá al pueblo judío. La designación de Yehoshua demuestra que una persona no puede ganar su completa recompensa si meramente acumula conocimiento de Torah. ¿Oyeron? ¿No se trata de qué? ¿Qué cosa? Solo quien se liga a la Torah con gran devoción cosechará su fruto. ¿Y cómo estaba ligado Yehoshua a la Torah? Con acciones. El Eterno le dijo, él viene a la casa de estudio temprano cada día y parte tarde a fin de arreglar los bancos de los maestros quienes solían sentarse en bancos y las alfombras de los estudiantes quienes solían sentarse sobre el suelo. ¿Qué tal, Nancy? Así que, capítulo 27, leemos de corrido del 12 en adelante. Es la petición de Moshe al Eterno para que nombre un sucesor. El Eterno dijo a Moshe, 27:12, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los Bene Israel. Después que la hayas visto, tú también serás reunido en tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandamiento en el desierto de Tzin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla en Kadesh, en el desierto de Tzin. Entonces respondió Moshe al Eterno diciendo, ponga el Eterno, Elohim de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. ¿En qué varón estaba pensando? Sí. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación del Eterno no sea como oveja sin pastor. Y el Eterno dijo a Moshe, toma a Yehoshua bin Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del Cohen Elazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. No que le manden, ¿verdad? No que lo quieran, ¿qué? Mangonear, dicen aquí, decimos en El Salvador, ¿verdad? No que lo quieran, ¿qué? Manejar. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del Cohen, Elazar, y le consultará por el juicio del Urim delante del Eterno. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel, con él y toda la congregación. Y Moshe hizo como el Eterno le había mandado. Pues tomó a Yehoshua y lo puso delante del Cohen Elazar y toda la congregación, y puso sobre sus manos y le dio el cargo como el Eterno había mandado por medio de Moshe. Ya lo hemos visto en otro momento. ¿Qué le dijo el Eterno que le pusiera encima a Yehoshua? No le dijo eso. ¿Qué le dijo el Eterno a Moshe que le pusiera encima a Yehoshua? La mano. Pero viene Aarón, ¿y qué hizo? Le puso las manos. Le pidieron que le pusiera una, pero Moshe puso las dos. ¿Ah? Sí, la idea es que, acuérdense que para Moshe, Yehoshua es su alumno estrella, aquel que no se aparta del Mishkan. Entonces, él quería que a su talmid, Jajam, a su discípulo, le fuera bien. Capítulo 28.
La primera enseñanza, el capítulo 28, es el Corbán Tamid. ¿Qué es el Corbán Tamid? ¿Ah? ¿Qué es el Corbán Tamid? Hablen fuerte si van a hablar. ¿Qué es el Corbán Tamid? Se le llama en español el holocausto continuo, la ofrenda diaria, la ofrenda de la mañana, la ofrenda y la ofrenda de la tarde. Quiero que abran todos sus torotos, sus sidurim. En la página 371. Página 371, el sidur principalmente. Ahí hay sidurim si alguien lo tiene. Página 371. Que quede bien grabado esto. Lean el Corbán Tamid en hebreo todos. Ahora. El volumen. Dele volumen. Este es el Corbán Tamid. La ofrenda diaria, el holocausto continuo. La ofrenda diaria de la mañana y de la tarde. Oiga, dice la Cábala, a través de la ofrenda diaria se restauran todos los mundos. Y luego la Shefa desciende de arriba. ¿Con solo qué? ¿Con solo qué, Nancy? ¿Se da cuenta por qué usted vive como vive? A través de la ofrenda diaria se restauran todos los mundos y luego la Shefa desciende de arriba. ¿Se da cuenta por qué usted vive como vive? ¿Por qué, Roselena? No se oye. Tanto poder, tanta energía, tanto que activamos mediante el Corbán Tamid, que a través de esta ofrenda se restauran todos los mundos y luego la Shefa desciende de arriba. Esto nos debe de motivar ¿a qué? ¿Y cuántas veces lo hacemos diariamente? No, dos. Una por la mañana en el rezo Shaharit y la otra vez en la tarde. ¿Cuánto se lleva para hacerlo? ¿Cuánto se llevaron? Génesis, 2 minutos, si al caso. La Shefa desciende lo alto cuando se hace este rezo.
Recuerde usted que en la literalidad de la Torá, los Kohanim hacían todo un ritual, una ceremonia, cada mañana y cada tarde. Pero en el rezo de la mañana decíamos hoy que como no tenemos templo, no tenemos Kohanim, no tenemos Levíim, no tenemos ofrendas, no tenemos sacrificios, pero tú dijiste, ¿qué cosa? Que la ofrenda de nuestros labios sustituiría las ofrendas literales. Entonces, ¿qué es el cordero que ahora ofrecemos en la mañana y en la tarde? El rezo. Sigamos. Después tenemos la ofrenda del Shabbat. La ofrenda del Shabbat. Pero de nuevo, en los días del templo, sí, ahí se describe. Lean ustedes el versículo 9 y 10, por favor. 9 y 10, todo fuertemente en español. 9 y 10. 28, 9 y 10. Leanlo todos. No. Espérenme. Comiéncenlo todos. 9 y 10. Espérenme que pase la bulla. Sigan. Espérenme, por favor, lean. Es una pena que los estudiantes virtuales van a decir 3 puntos suspensivos. 28, 9 todos y 10, 9 y 10 solo son 2 Sukim. Dice más el Yom Shabbat, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de Shabbat, además del holocausto continuo y su libación. En el rezo decimos, soberano del universo, tú nos ordenaste ofrecer la ofrenda continua a su debido tiempo. Que los Kohanim oficiaran su servicio, los Leviim cantaran en sus estrados y los Bene Israel estuvieran en sus puestos. Pero en el presente, debido a nuestros pecados, el santo templo está destruido y la ofrenda continua ha cesado. Todos los días y del Shabbat mismo. Y ya no tenemos más Cohen en su servicio, ni levita en su estrado, ni israelita en su puesto. Sin embargo, tú dijiste, serán sustituidos los toros de las ofrendas con la plegaria en nuestros labios. ¿Cuál es el equivalente hoy del servicio del templo? En este contexto, los rezos. Por tanto, sea tu voluntad, oh eterno, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, que las alabanzas de nuestros labios sean apreciadas, aceptadas y gratas ante ti, como si hubiéramos ofrecido la ofrenda continua a su tiempo, y como si hubiéramos estado en nuestro puesto, como está escrito, serán sustituidos los toros de las ofrendas con la plegaria de nuestros labios. Después tenemos la ofrenda de Rosh Hodesh. La ofrenda de Rosh Hodesh, versículos del 11 al 15. La ofrenda de Rosh Hodesh.
Solo leo por cuestión del tiempo. Dice el 14, y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrillo en expiación se ofrecerá al Eterno, además del holocausto continuo con su libación. ¿Cuántos Rosh Hodesh tenemos en el año? Uno cada mes. Y para cada Rosh Hodesh está establecido el ceremonial, el ritual, los animales que deben ser ofrecidos. Pero no tenemos. Entonces, ¿qué, Nancy? Lo acabo de estar diciendo 2 veces. No ofrecemos los toros, pero tú dijiste que la plegaria es el sustituto de las ofrendas. Ahora, oigan lo que nos dice el Zohar. Se debe ofrendar en cada novilunio un macho cabrillo. ¿Y para qué? Para arrojar la serpiente a su propio lugar y mantenerla alejada de la luna. Lo mismo se aplica al día de expiación cuando se ha de ofrendar un macho cabrillo. Todo esto tiene astutamente a obtener dominio sobre ella. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? La serpiente. Se debe ofrendar en cada novilunio un macho cabrillo para arrojar la serpiente a su propio lugar y mantenerla alejada de la luna. Lo mismo se aplica al día de la expiación cuando se ha de ofrecer un macho cabrillo. Todo esto tiende astutamente a obtener dominio sobre ella y volverla impotente para hacer daño. ¿Por qué había que ofrecer este macho cabrillo, Manolo? Lo acabamos de leer 2 veces. Para darle a la serpiente su porción. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Alguien ahí? Bien. Hoy que no lo hacemos literalmente, ¿qué debemos hacer en cada novilunio? El rezo. ¿Y qué logramos con eso? Después tenemos, y ya tiempo así virtual no tenemos, pero solo quiero decir lo último virtualmente. Después tenemos la descripción de todos los sacrificios para la fiesta de Pesach, para la fiesta de Shavuot, para la fiesta de ¿qué? De Rosh Hashanah, para la fiesta de Yom Kippur, de Sukkot, y finalmente para la fiesta de Shemini Atzeret. Resumo todas las fiestas con lo que ya sabemos. Todas las fiestas del Eterno son ventanas cósmicas que los mundos superiores abren para nosotros. Todas las fiestas sagradas son portales energéticos que el Creador abre para cada uno de nosotros en sus respectivos tiempos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? La elevación de nuestras almas. Que nos alegremos con el Eterno, que nos regocijemos
que haya elevación espiritual, que conectemos con todo ese momento energético, de tal manera que el alma y el cuerpo de los Bene Israel, mírenme, son oasis en el desierto. Esas son las fiestas, oasis en el desierto. ¿Qué significa eso, Lorena? Que son oportunidades para la elevación de nuestras almas, cada uno de los portales que están a disposición nuestra para elevarnos. Y hay quienes no aprovechan ese oasis en el desierto. Así que cerramos la parashá 29:35. Cerramos. Dice 29:35: el octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis en ofrenda, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato al Eterno, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos según el número de ellos, conforme a la Torá. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis al Eterno en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de Shelamim. Y Moshe dijo a los Bene Israel, conforme a todo lo que el Eterno le había mandado. Y la parashá se cierra diciendo: habló Moshe a los príncipes de las tribus de Israel, a las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que el Eterno ha mandado. Y acá se cierra Pinjas, la sidra número 41, la parashá de la semana. Así que para todos, Shabbat Shalom. Para Betsy Palacios, que es fiel para conectarse con nosotros, la Kehilá Israel en las Naciones de Ciudad del Carmen, El Salvador, le enviamos un Shabbat Shalom. Betsy Palacios, Shabbat Shalom.